Con su venia, diputado presidente. Adelante, diputada. Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, miembros de la comunidad educativa y sobre todo niñas, niños y adolescentes de Guerrero. Hoy subo a esta tribuna preocupada pero segura de su respaldo. Traer a esta 64ª legislatura un tema que duele en lo más profundo de nuestra conciencia: la violencia sexual y el acoso que enfrentan diariamente los estudiantes en las escuelas de nuestro estado. Un entorno escolar debería ser un refugio de aprendizaje, un espacio donde las niñas y niños descubran su potencial sin temor. Sin embargo, en muchas de nuestras aulas persiste una realidad preocupante: comportamientos que vulneran la dignidad de quien aún dependen de nosotros para ser protegidos. De acuerdo con los protocolos para la prevención, detención y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación preescolar, educación básica de la Secretaría de Educación Pública, se han identificado conductas que colocan en riesgo al alumnado: acoso, abuso sexual y maltrato, que atentan contra la integridad física, emocional y psicológica de nuestros menores. Estas conductas no surgen en el vacío, son consecuencia de factores que muchas veces se originan afuera de las aulas, se agudizan en el seno familiar y luego se reproducen dentro de los planteles. La desintegración familiar, la inseguridad y la violencia que azotan a nuestras comunidades han dañado los lazos afectivos dentro de las familias. El abandono escolar, el miedo de las niñas y los niños a denunciar y la sensación de que lo ocurrido se va a quedar impune. Se han convertido en heridas abiertas que cuesta sanar. Las estadísticas hablan con brutal claridad. Se tiene la estadística que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños en México podrían sufrir abuso sexual antes de cumplir los 18 años. El 90% de esos casos nunca se denuncian y el 80% de los casos quienes agreden permanecen al entorno cercano, como familiares, conocidos o incluso en las mismas instituciones. En Guerrero, según el INEGI, en el 2023, estamos entre los primeros 5 lugares a nivel nacional en delitos sexuales por cada 100,000 habitantes. El CIPINA reporta que más del 40% de los delitos sexuales denunciados aquí se cometen contra menores de edad. En el 2022, la Fiscalía General del Estado abrió más de 1,100 carpetas de investigación por delitos sexuales, de las cuales al menos 350 fueron contra niñas, niños o adolescentes. Estos números no solo son datos, son rostros de infancia robada, rostros de niñas que dejan de ir a la escuela por temor, de niños que ya no pueden confiar, de adolescentes que resienten en su piel el dolor que no pueden explicar con palabras. Diversos informes de la sociedad civil y la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero han subrayado la existencia de planteles sin protocolos claros, personal desorientado y en ocasiones una alarmante desinformación entre los mismos docentes. No saben cómo proceder, a quién informar ni cómo acompañar a las víctimas. Y las condiciones de vulnerabilidad en nuestra sociedad agravan la crisis. Más del 60% de nuestra población en algunas zonas viven en pobreza extrema, sin acceso a educación sexual ni emocional. Ante esta realidad, la detención temprana y la atención inmediata se vuelven acciones indispensables. Cada minuto que pasa agravando el silencio es un minuto más de sufrimiento para una víctima que bien pudiera ser nuestra hija, bien pudiera ser nuestro hijo, nuestro sobrino o nuestra sobrina. Por ello, hoy propongo esta iniciativa, que no es un simple conjunto de ideas, es un pacto de honor con la infancia guerrerense,
porque el derecho a vivir libres de violencia no admite compromisos a medias. Niñas, niños y adolescentes merecen entrar a la escuela sintiéndose seguros, sabiendo que al otro lado del pizarrón hay maestros que los protegen, no que los dañan. Maestros que los escuchan y los acompañan, padres de familia, su colaboración es vital. La escuela y la familia son un solo corazón, latiendo siempre por el bienestar infantil. Guerrero no puede seguir cargando con este lastre. El abuso sexual infantil en el entorno escolar se reproduce en el silencio y en la falta de preparación. Hoy nos corresponde romper este silencio con un marco jurídico específico, sólido y de plena aplicación, que comprometa, que capacite y que articule a todas las instancias para actuar en favor de nuestra infancia. La escuela debe volver a ser un lugar seguro y de sueños, no de temor. Un espacio donde la risa de las niñas y niños sea más fuerte que el eco del miedo, donde el derecho a la dignidad sea tangible y que cada maestro, cada padre, cada directivo comprenda que proteger a la niñez es la mayor inversión en nuestro futuro. Hoy, desde esta tribuna, alzo la voz por quien aún no tiene la fuerza de expresarse. Que este Congreso se convierta en la voz de los inocentes, en el sostén que impida que una sola infancia se rompa antes de tiempo. La infancia guerrerense merece más que palabras, exige acciones firmes, protocolos claros, acompañamiento constante y justicia sin distinciones. Hagamos de esta iniciativa el primer paso para reconstruir la confianza de nuestras niñas, de nuestros niños y adolescentes, que sepan que aquí, en su tierra, hay manos dispuestas a cuidarlos, corazones dispuestos a escucharlos y un Estado dispuesto a garantizar su derecho a vivir sin violencia. Por eso en esta iniciativa se propone que se vaya a las escuelas, para que se capacite al personal, para que sepan cómo actuar y ante quién acudir en caso de presentarse un evento de violencia sexual en contra de algún educando, de algún niño, alguna niña. Se acuda a las escuelas para que a las niñas y niños como a sus familiares se les brinde información de los mecanismos de acompañamiento que las autoridades otorguen en estos casos, así como establecer mecanismos para que se erradiquen este tipo de casos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.